Para Él, gloria a Dios. Y vamos a, hermanos, a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos ahí a hacer una especie de enlace para a conectarnos una vez más con la predicación pasada, gloria a Dios. Amén. En el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Aleluya. Estamos en los versículos 24 y 25. Es un principio que el Señor les declaró a sus apóstoles y que tiene fiel cumplimiento. Lo tuvo en aquel tiempo, lo ha tenido a través de los tiempos y lo sigue teniendo en este tiempo. A gloria a Dios, dice así la palabra de Dios. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Esta pregunta con la que termina el versículo 25 lleva implícita la respuesta en el sentido de que a los integrantes del hogar que están bajo la tutela, bajo la autoridad del padre de familia, si al padre de familia no se le respeta, mucho menos a sus hijos, a su esposa, a aquellos que están bajo su cuidado. Bien, pero vamos a ver esto al final, gloria a Dios. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesús les está dando a los apóstoles en ese entonces una serie de instrucciones muy importantes que ellos tenían que asimilar, que tenían que tomar en cuenta, ya que al salir a cumplir ese cometido que el Señor les ordenó desde el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Desde esa perspectiva les estaba diciendo que la tarea no iba a ser fácil. Ellos de hecho ya habían empezado a ver el rechazo, habían empezado a ver la oposición que los líderes religiosos y gran parte del pueblo de Israel, incluyendo las autoridades políticas también, las autoridades romanas, habían empezado a mostrar en contra del Señor, de su mensaje, de su autoridad. Y el Señor les está diciendo que si Él, como maestro y como Señor, está siendo objeto de estas reacciones negativas, ellos también van a pasar esa experiencia, pero que lo que puede pasarles, o de hecho les iba a pasar a ellos, no iba a ir más allá de lo que al Señor le estaba sucediendo y le iba a suceder. Gloria a Dios. Y hermanos, estábamos viendo una serie de porciones bíblicas en donde el Señor les hace este mismo énfasis que resalta en estos versículos 24 y 25 de San Mateo 10, en donde se lo recalca en tres tiempos, en tres ocasiones, en cada uno de ellos haciendo una pequeña variante, como lo podemos ver literalmente cuando dice el discípulo y el maestro, y después tenemos el siervo y su señor, y después finalmente está
el padre de familia y su casa. Bien, a esta predicación le vamos a poner por título superiores e inferiores. El orden de autoridad que hay en la iglesia y que al Señor le plació establecerlo es que siempre va a haber quienes van a estar con un cargo de autoridad, de dirección, que más que ser un privilegio, eso es una responsabilidad muy grande, gloria a Dios, y que el Señor Jesús se los está pues declarando a sus discípulos para que ellos estén conscientes de que la oposición es algo que van a tener que enfrentar y que no va a haber manera de eludirlo, gloria a Dios. Y vimos allí en Lucas 6:40, vamos a ver este versículo para pasar al que sigue. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto está hablándonos en el sentido de que una de las cosas a que el creyente debe aspirar, o como el Señor Jesús lo dijo allá en el versículo 25 de Mateo, bastarnos o bástenos, o debemos estar conformes, es de ser así como el Señor. Y yo hice la aclaración de que esto nunca jamás va a ser posible en el sentido de tener una estatura igual en cuanto a la divinidad, en cuanto a sus atributos perfectos. El Señor Jesús no se refiere a eso. Eso jamás ninguna criatura va a poder llegar a tener esa dimensión espiritual del Señor. Pero a lo que se está refiriendo aquí, cuando dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, se está refiriendo al carácter que tiene que pues buscar el discípulo, de que así como el Señor Jesús confrontó las situaciones de riesgo, de peligro, aún de la misma muerte, sin retroceder, sin rehuirles, sin anteponer intereses mezquinos, sino que Él las confrontó con toda integridad. Dice, pues todo aquel que fuere perfeccionado va a ser así también. Y lo que nos quiere decir la palabra perfeccionar es que llegar a estar en la condición apropiada para lo cual fuimos nosotros formados, fuimos nosotros creados. A eso se refiere. Y esto es aplicable en todos los ámbitos de la vida. Esto es una ley. Regularmente, pues los vehículos se fabrican para transportar, ¿no? Ya sea pocas o más número de personas o carga, etcétera. Un vehículo es perfeccionado
cuando es llevado a cabo a su total terminación para que lleve a cabo esa función. Mientras un vehículo le falten piezas apropiadas, puede ser el motor, puede ser el volante, puede ser las llantas, puede ser otra parte integral que debe formarlo, no es un vehículo perfeccionado, no puede cumplir esa función para lo cual es formado, se lleva a cabo. Entonces, hasta que ya tiene todas sus piezas en su lugar y en condiciones de servir, hasta entonces. Pues esto es lo mismo en la vida del creyente. Nosotros somos perfeccionados cuando nos disponemos para que la palabra de Dios nos moldee, nos ilumine, nos enseñe, nos guíe, nos reprenda, nos amoneste, en fin, de tantas formas necesitamos nosotros la ayuda de parte de Dios para cumplir esa función para lo cual el Señor nos creó, nos formó. En este caso se está refiriendo pues a ese carácter íntegro, maduro que el Señor tuvo, y que todo aquel que aspire a ser su discípulo también tiene que llegar a adoptar ese carácter. No en la altura igual que la del Señor, pero sí evidenciar de una manera clara que quiere serle fiel al Señor. Y yo ya mencionaba, hermanos, que esto ya en la vida real, en la experiencia de la vida, se evidencia con un testimonio que tiene que hacer diferencia en donde quiera que nosotros nos encontremos. Y que aquellos que nos rodean, la sociedad en la cual vivimos, tiene que estar viendo ese testimonio con toda claridad, en donde quiera que nos encontremos. Si estamos nosotros en un momento en donde pues estamos en un grupo, puede ser de compañeros de trabajo, puede ser una reunión familiar, puede ser un salón de clases, cualquiera que sea, allí el discípulo de Cristo tiene que marcar una diferencia a las claras. Tiene que dejar sentir a los demás que Él ha sido perfeccionado para servirle al Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que lo puede evidenciar ahí? Bueno, yo voy a mencionar algunas de las cosas. Cómo va vestido, o cómo va vestida si se trata de una varona. ¿Cómo es su conversación ahí? ¿Cuáles son las palabras que salen de su boca o que salen de nuestra boca ahí? ¿Cuál es nuestra manera de trato con los demás? Entonces, hermanos, ese ejemplo nosotros tenemos que aprenderlo del Señor Jesucristo. No lo tenemos a ella físicamente para estarlo viendo cómo se conducía, pero por lo que los apóstoles y evangelistas nos dejaron escritos, nosotros podemos ver con toda claridad ese comportamiento íntegro que el Señor tuvo. Gloria a Dios. Ahora, en cuanto al servicio, vamos a San Juan capítulo 13. La disposición de servir a los demás con humildad, con reconocimiento de que sirviendo al prójimo
es como si al mismo Señor Jesucristo se le estuviera sirviendo. Y allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 12 en adelante. 13, 12. Dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el énfasis de lo que venimos viendo en el tema: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Miren, el Señor le está diciendo a los apóstoles que en ningún momento vaya a haber un brote de ese espíritu de soberbia o de superioridad y decir: yo no me voy a rebajar a lavarle los pies a este hermano, menos a este hermano que no me pasa tanto. El Señor les está diciendo: miren, yo que soy el que puedo tomar una postura en donde puedo exigir que se me sirva, que se me laven los pies, que se me den todos los servicios, porque yo tengo toda la autoridad para hacerlo, pero yo no lo hago. Yo me estoy bajando hasta el mismo nivel de un esclavo en el Imperio Romano, como lo tenía, el nivel más bajo, el nivel de una de las cosas que tenían que hacer los esclavos era lavarle los pies a sus amos. Cuando llegaban principalmente de un viaje, cuando llegaban de fuera cansados, era una costumbre el lavarle los pies a la persona, y se sentía relajada la persona, se siente bien, se siente a gusto. Y el Señor le está diciendo: pues si yo he tomado o me he bajado a ese nivel, yo lo he hecho para enseñarles cómo es que tienen que hacerse las cosas, porque de palabra muchas veces no surte efecto la enseñanza solamente. Por eso es que el Señor, cuando terminamos ahí en el versículo 17, les dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Pasar de las palabras del aprendizaje a la práctica. El Señor nos da ambas áreas, nos da enseñanzas teóricas a través de su palabra el domingo y entre semana, pero durante toda la semana el Señor nos da cátedra de enseñanza en los hechos. Y aquí estamos viendo una noble ilustración que el Señor nos dejó plasmado a todos, hermanos. Ahora, quiero hacer la aclaración de que ciertamente esto es algo bíblico, esto es un mandamiento, esto nunca debe señalarse como una tradición, sino que es un mandamiento que el Señor Jesús dejó y que se le suele llamar en la iglesia el lavamiento de pies. Pero
necesariamente tenemos que esperar nosotros a llevar a cabo ese acto, ese mandato, ya que hay muchas formas en que nosotros podemos hacer esto y estar obedeciendo esa enseñanza, ese mandato del Señor, del servicio con humildad, llevándole un bocado de pan a alguien, llevando a alguien a algún lugar, si no tiene el transporte apropiado y nosotros podemos hacerlo, y no necesariamente tiene que ser alguien de la iglesia, puede ser una persona inconversa, pero si nosotros lo hacemos con ese espíritu de humildad, de servicio, sin llevar por delante una visión de que haya una remuneración, entonces vamos a estar poniendo por obra esta enseñanza. Y eso no va a ser una obra que vayamos nosotros a pensar mediante la cual nos estamos ganando la salvación, no, ya que la salvación no es por obras, sino que más que nada va a ser una actitud que va a evidenciar que nuestra fe en el Señor Jesucristo es una fe viva. Es una fe, como dice Santiago, que es corroborada con los hechos. Gloria a Dios. En el capítulo 15 de este mismo evangelio, mis hermanos, vamos un poquito adelante antes de regresar a Mateo nuevamente. Capítulo 15, versículo 18 al versículo 20. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Quiero resaltar varias enseñanzas que el Señor está dando en estos tres sencillos versículos. El énfasis de aquí es en cuanto a la persecución. Los discípulos tienen que perfeccionarse para asumir ese reto de la persecución, y que el Señor les está diciendo que es un hecho. Ya lo hemos venido viendo. Una vez más, el Señor, y les está recalcando: acordaos de la palabra que os he dicho. O sea, acuérdense que esto yo ya se los dije anteriormente. Van a ser rechazados, van a ser perseguidos. Bien, lo que nosotros podemos ver aquí son dos entidades que hay en este planeta Tierra, y las dos las podemos ver con mucha claridad aquí. Una es el mundo y otra es la iglesia, y no hay más. No hay un grupo opcional entre esos dos. Tenemos que pertenecer a uno de los dos. No podemos pertenecer a los dos. Los apóstoles en un tiempo pasado pertenecieron al mundo. El Señor lo está diciendo con mucha claridad cuando dice: antes yo os elegí del mundo. Amén. Ustedes estaban perdidos en el pecado. Ustedes llevaban el mismo ritmo o estilo de vida que se vive en el mundo, pero yo
tuve de ustedes misericordia y los saqué de ahí, de ese ambiente de vida. Y ahora ya no son del mundo. Ahora, la palabra mundo aquí quiere decir o se refiere a esa sociedad humana que se planifica, que se especializa, que lleva un estilo de vida sin tomar en cuenta a Dios. A eso se refiere aquí la palabra mundo. Habrá otras partes de la Biblia en donde la palabra mundo se refiere al planeta Tierra. Habrá otras partes en donde se refiere al mismo universo, pero aquí se está refiriendo a toda la masa humana que está organizada en un estilo de vida que ofende a Dios, que no tiene nada que ver con la santidad de Dios. Y es ahí en donde el Señor les está diciendo a sus discípulos, ahí es en donde van a encontrar ustedes el rechazo, pero van a encontrar también ustedes la persecución. Ahora, ¿y eso por qué? Pues nada más ni nada menos que por identificarse conmigo. ¿Y cómo se identifican conmigo? ¿Cómo nos identificamos con el Señor Jesucristo? De muchas maneras. Pero una de ellas es esta que los apóstoles iban a vivir, llevando el mensaje del Evangelio. Es una de las formas, y digo es una, porque no es la única, de identificarnos con el Señor Jesús. Llevar el mensaje del Evangelio. Al llevar el mensaje del Evangelio, este énfasis ya lo estoy haciendo de acuerdo a lo que nos dice en el versículo 20, segunda parte. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Al llevar el mensaje del Evangelio al mundo, y con esto me estoy refiriendo a cualquier persona inconversa, va a haber una de dos reacciones. La más común, el rechazo, la burla, la mofa, la persecución. Ok, pero la otra reacción es esto que el Señor Jesús está diciendo en la parte final del versículo 20. Amén. Si han guardado mi palabra. Una gran mayoría de la sociedad judía de aquel entonces reaccionó con rechazo, con persecución, con cárcel y dando muerte a la mayoría de los apóstoles. Bien, pero hubo una pequeña cantidad de judíos que no reaccionó así, que recibió la palabra que el Señor Jesucristo les habló, la recibió y, como dice aquí, la guardó. Ahora, el Señor Jesucristo les está diciendo, todo aquel que ha guardado mi palabra, cuando ustedes vayan a llevar el mensaje, van a guardar, van a recibirla también de ustedes. Porque esa autoridad con la que yo los estoy enviando, ese mensaje que yo les estoy diciendo que lleven, es una extensión de mi autoridad y es una extensión de mi mensaje. No va a haber ninguna diferencia. Entonces, aquellos que me han rechazado, a ustedes también los van a rechazar. Aquellos que sí me han recibido el mensaje, a ustedes también se los van a recibir. Y en este tiempo esto sigue cumpliéndose, hermanos.
es lo mismo en este tiempo y en cualquier tiempo. Volvemos a Mateo 10. Gloria a Dios. Quiero hacer, antes de terminar la predicación de este día, de esta tarde, hermanos, ya que al entrar en los versículos 26 y 27, cambia ligeramente el énfasis de la enseñanza del Señor, aunque sigue, gloria a Dios, instruyéndolos sobre lo que deben ellos esperar y las precauciones que deben tomar en esa encomienda que llevan, pero ya es otro tema que quiero ver en una predicación por separado. Pero antes quiero que veamos esa parte final del versículo 25. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Belzebú era la palabra muy corriente que los judíos usaban en el primer siglo para referirse al mismo diablo. Y esta palabra ellos lo usaban en un tono de burla. Cuando querían hacer burla de alguien, le llamaban Belzebú. Ellos lo hicieron con el Señor Jesucristo y dijeron: este no echa fuera a los demonios, sino por el príncipe de los demonios, refiriéndose a este Belzebú o al mismo Satanás. Bien, pero vemos que aquí Mateo nos está diciendo que esa palabra Belzebú también la usaban como un insulto, como una ofensa. Y lo que el Señor les está diciendo aquí: si al padre de familia lo han ofendido, le han faltado al respeto. Amén. Esto es grave. Faltarle al respeto a la máxima autoridad de la casa. Es grave faltarle el respeto a cualquiera de la casa, pero al padre de familia es más grave todavía. ¿Por qué? Por lo que el Señor Jesús nos está diciendo aquí. El padre de familia es nada menos que Él mismo, el Señor Jesucristo, el mismo Dios Todopoderoso. Amén. El que vino a este mundo con un propósito de hacernos bien, con un propósito de librarnos de la calamidad, de la condenación, con un propósito de sacarnos de una vida de mentira, de error, de pecado, y de transformarnos a su misma imagen y finalmente llevarnos al cielo. Y que los judíos hayan torcido, hayan recibido esos nobles propósitos del Señor y se los hayan atribuido al mismo Satanás. Yo no miro una ofensa mayor que haya. Y el Señor Jesús está diciendo aquí que si esto se ha hecho con Él, dice, a ustedes con más razón. Ahora, hasta ahorita a mí nadie me ha dicho Belzebú, para ser sincero. No sé si a alguien de ustedes les haya dicho Belzebú, tampoco, ¿verdad? Bueno, no nos lo han dicho con esta palabra, pero nos lo han dicho de muchas otras formas. El hermanito, la hermanita, eres muy santo, eres muy santa. No te juntes con nosotros porque te vas a convertir en pecador, en pecadora, te vas a contaminar. Otras palabras en otros lugares que pueden usarse: eres un retrógrado.
la palabra retrógrado quiere decir alguien que es anticuado o que apoya o es partidario de ideas o actitudes que para la sociedad moderna ya pasaron de moda. ¿Por qué? Por ejemplo, las hermanas con su ropa honesta, con pudor. Eso es anticuado. Ahorita la moda es esa ropita ligera. Para el hombre, igual. El joven no se diga. Cuando nosotros, hermanos, nos identificamos con el Señor en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ataviarnos, gloria a Dios, en nuestra manera de conducirnos, va a haber una reacción de rechazo, de reprobación, de alguna manera, de los que nos rodean, aun cuando muchas veces esa reacción no se vaya a evidenciar de una manera visible con palabras o con acciones, pero de algún modo el hecho de no reaccionar positivamente ante el mensaje del Evangelio, sino que seguir en esa vida de indiferencia, está lanzando un mensaje de rechazo. Allí, adentro, en ese corazón, hay algo que se revela contra Dios. Hay algo que rechaza los propósitos de Dios. El Señor Jesucristo dijo: aquellos que lo rechazan, que lo rechazaron de la misma voz de Él, dice, pues ustedes van a hacer lo mismo. Pero a todos aquellos que sí lo han recibido, con ustedes van a hacer lo mismo. Van a encontrar algún José de Arimatea por ahí, van a encontrar algún Nicodemo por ahí, que aunque tímidamente, disimuladamente, pero van a reaccionar acogiendo el mensaje de la palabra, gloria a Dios. Bien, hermanos, esto era lo que quería hacer énfasis en el versículo 25, y así terminamos la predicación de esta tarde, gloria a Dios, y que el Señor nos ayude, mis hermanos. No sabemos lo que nos depare el futuro, pero el Señor de antemano no nos está diciendo algo nuevo, nos está recordando que tenemos que estar nosotros listos para enfrentar, cuando así fuera necesario, todo rechazo, toda persecución. Vamos a